Hoy vamos a conversar sobre la suma de las series. La agenda que tendremos será la siguiente. Primero conversaremos sobre sucesiones, luego vincularemos ese concepto de sucesión al de una función y finalmente esa función, la suma de esa sucesión, la convertiremos en el concepto de series. Conversaremos también sobre la convergencia parcial de series y luego discutiremos algunas series que nos hemos tropezado en la vida, unas más que otras. La serie aritmética, la serie geométrica y una seguramente un poquito desconocida que es la serie armónica. Seguidamente veremos otras estrategias para encontrar esa suma de series, suma por diferencia y suma por analogía. Y finalmente consideraremos un caso particular que se va a llamar una suma telescópica. Veamos primero el caso, digamos, el concepto de sucesión. Sucesión será una colección de objetos, una colección numerable de objetos que los vamos a colocar en algún orden. 1, 2, 3, 4, 1, x cuadrado, x cubo. Podrá ser finita o infinita, dependiendo del número de elementos que tenga, y la podremos definir de acuerdo con la forma como la presentaremos. Puede ser un elemento genérico, como es el caso de un, donde yo lo que hago es que varío n y construyo a partir de este elemento genérico, construyo un elemento, construyo la sucesión, 1, un medio, un tercio, un cuarto, porque mi elemento genérico es 1 sobre n. También la puedo definir como una relación de recurrencia donde a partir del primer término genero el segundo o a partir de los dos primeros genero el tercero. Y este es el caso de esta relación de recurrencia. Con los dos primeros términos yo puedo generar el tercero. Y de esta manera, conociendo los dos primeros términos, encuentro el tercero y después entre el tercero y el segundo construyo el cuarto y así voy construyendo mi sucesión. En este caso, para esta relación de recurrencia tengo 1, 1, 2, 3, 5, 8. Bien, también, y aquí viene el primer elemento a partir del cual yo voy a construir una función. Yo puedo pensar que ese elemento genérico es una función y cuyo argumento es una variable con la cual construyo mi serie. Eso es mi sucesión en este caso. Eso significa, por ejemplo, esta es una sucesión alternante, esto va a ser una sucesión en la cual voy evaluando el valor de la función seno y esta un poquito más complicada. Efectivamente, las sucesiones, las funciones ahora, yo la voy a decir que van a ser crecientes si el término posterior es mayor que el anterior. Y voy a denominar que esa sucesión va a ser acotada si efectivamente cada uno de los términos, de hecho, el valor absoluto de cada uno de los términos siempre es menor a un determinado valor. Efectivamente, yo puedo construir una serie, yo puedo construir, si yo sumo los elementos de una sucesión, sumo los dos primeros elementos de la sucesión y obtengo un número, sumo los tres primeros elementos de la sucesión y obtengo otro, y así voy construyendo una serie de números y al final, si yo sumo n elementos de esa sucesión, obtengo el S sub n, que es la suma parcial o la serie hasta n. Entonces, efectivamente, una serie es la suma de términos de una determinada sucesión. Entonces, uno puede pensar en lo que se denomina la suma parcial de una serie, que es eso. Efectivamente, voy sumando, avanzando en la sucesión, pero yo voy sumando. Entonces, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de esa suma parcial y ese límite converge, es decir, y ese límite es finito, existe, entonces yo voy a decir que mi suma parcial n va a converger al valor s,
que es la suma total, cuando n tiende a infinito. Dicho de una manera un poquito más formal en el lenguaje de matemáticas, yo digo que para cada épsilon mayor que 0 existirá un n mayúscula, que es función de ese épsilon, tal que la resta de esa suma parcial con el límite, con la suma total, siempre será menor que ese épsilon para un i, que denota la suma parcial, que va a ser mayor o igual que ese n, que va a ser un número muy grande. Y efectivamente lo que vamos a considerar ahora es que la diferencia entre dos sumas parciales siempre va a ser menor que un épsilon, tal y como se muestra acá. Ahora, también me puedo inventar un pedazo en donde hay dos sumas parciales, una suma parcial que es finita, que es este el caso, y una suma, el resto. Si mi suma total era infinita, ahora voy a definir una suma que va a ser el resto. Ese resto tiene que tender a 0 a medida que mi S, mi suma parcial, converge a una suma total. Obviamente yo puedo tener situaciones en donde ese límite no está definido, y ese es el caso de esta serie que les muestro, que es una serie alternante. Dependiendo si el número de elementos a los cuales yo sumo es par, mi suma va a ser 0. Si el número es impar, mi suma va a ser 1. Ese es un poco lo que vamos teniendo. Bueno, pasamos ahora efectivamente a las series elementales. La primera que tenemos de toda la vida es la serie aritmética. Muy famosa porque le pusieron de tarea a Gauss, y Gauss entendió esta formulita que está acá, era la suma de esos elementos. Es decir, yo voy aquí, tengo una cosa que es la razón es el pedazo, la diferencia que hay entre el primer término y el segundo, es la razón, esta d que está acá, y por lo tanto entre el primer término y el segundo es d. Es decir, acá yo estoy sumando una cantidad constante que se llama d, que se llama la razón, y es la serie aritmética más normalita, la más común, es esta, en donde yo voy sumando 1 a cada uno de los términos. Gauss, y la forma como uno sabe la suma parcial, va a ser efectivamente el primero más el último entre n medios. N es el número de elementos que estoy sumando. Y pueden ver una demostración que es bien ingeniosa que se le ocurrió a Gauss en las notas del texto. Igual podemos recordar, porque son series que nos las hemos encontrado en la vida, lo que se llama la serie geométrica. Y la serie geométrica, lo que existe es un número tal que yo voy multiplicando. Si yo divido dos elementos consecutivos de la serie, lo que me da es la razón. Es decir, yo voy multiplicando el anterior por un número, y eso me va generando mi sucesión. Y a partir de esa sucesión construyo mi serie. Una posible serie es esta que les muestro acá, en donde mi razón es 2. Es decir, yo voy multiplicando el primer término, que es 1, por 2, el segundo término, que es 2, lo multiplico por 2, me da 4, el tercer término, que es 4, lo multiplico, y así voy. Y efectivamente la serie es 2 a la n. Otra vez, el elemento que me da, o sea, la relación con la cual yo obtengo es 1 menos la razón elevado al número de términos que estoy sumando, entre efectivamente 1 menos la razón. Eso me da, y obviamente si x es menor que 1, si el contenido en este caso es menor que 1, efectivamente mi serie va a converger, y converge a esto. Pero si los valores que toma x son mayores o iguales que 1, va a diverger o va a oscilar. Esta es un poquito más exótica, es una serie que se llama aritmética o geométrica, que es una combinación de las anteriores. Pueden ver ahí el término. Esto, podemos construir una serie de estas exóticas, y efectivamente acá está. Esto no es para recordarlo ni mucho menos, pero efectivamente es lo que tenemos
como indicador del término genérico. ¿Okay? Eso es efectivamente lo que podemos ir construyendo. Vamos a... Bueno, una cosa un poquito más nueva es lo que se llama la serie armónica. La serie armónica es esto, que es efectivamente 1 sobre n. Aparentemente la serie armónica converge, aparentemente porque el elemento genérico, este que está acá, este elemento genérico, pues sencillamente es 1 sobre n. Cuando yo hago límite de n a infinito, efectivamente el elemento genérico va a tender a 0. Sin embargo, estoy sumando. Y al ir sumando, pues sencillamente se puede demostrar, lo pueden ver en las notas, que es bien bonita, la manera como yo organizo las cosas para mostrar que esta serie diverge. Una de las generalizaciones, de las utilidades de la serie armónica, es lo que se llama la función z de Riemann, que como ustedes verán, es la generalización por cuanto no es 1 sobre n, sino son 1 sobre n a la algo, a la k en este caso, y ese es el argumento efectivamente de la función z de Riemann. La función z de Riemann va a ser la serie, la suma de esa sucesión que es 1 sobre n a la k. Bueno, terminamos el punto. Ahora vamos a ver otra serie de estrategias para encontrar la suma de una determinada serie. Y una bien ingeniosa es esta que se presenta acá, que es utilizar, o sea, darse cuenta que los elementos de una serie se pueden representar como el elemento final menos el elemento inicial. Parecería que es muy exótica, y sin embargo lo que está detrás de esto es que yo pueda construir el elemento genérico, este elemento genérico de mi serie, lo pueda construir como la resta de dos funciones. Es decir, yo me voy a construir una resta de dos funciones, una, el caso digamos más simple, que sea en el punto n, y otra que va a ser en el punto n más 1. Desarrollo las dos series y lo que pasa es que se van cancelando uno de los términos de esta serie con otro de los términos de esta serie, y al final uno termina con esto, en donde el primero corresponde a el n igual 0 de este caso y el segundo corresponde a el n de este lado. Vamos a analizar un ejemplo. Son cosas bastante ingeniosas, y así, si ustedes tienen esta serie en donde estamos, vamos a utilizar esto, en donde estamos mostrando, tenemos esta serie, y ahora vamos a dar cómo yo construyo esta función como la resta de dos, como una función que sea la resta de un término n y un término n-1. Y efectivamente da eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto, que es el término genérico, lo pueden separar como una función en n y una función en n+1. Es decir, mi función es esta. Si ustedes evalúan esto en n, este es el primero, pero si ahora colocan aquí n-1 como está acá, entonces efectivamente les cambia y obtienen esto. Por lo tanto, ustedes pueden expresar el elemento genérico como esta resta de funciones, y si el elemento genérico se expresa como esta resta de funciones, ustedes pueden garantizar que la suma enésima va a ser la resta de mi función, esa que descubrí, evaluada en el último término, menos mi función, esa que descubrí, evaluada en el primer término. Por lo tanto, obtenemos esta preciosidad que es realmente impactante. De esa manera podemos ya redondear otra estrategia, que va a ser la
intención, como dice ahí, es de separar mi suma. O sea, tengo una determinada serie generada por una sucesión y la voy a separar en otras series que yo sí conozco cuál es el valor de su suma. Por ejemplo, este es el caso. Yo quiero esta serie y lo que hago es que hago la multiplicación. Cuando hago la multiplicación obtengo esto y ahora como tengo esta suma, esas son tres series. Esta es inmediata, da 3 por n, saca factor común 3 y suma 1 más 2 más 3 hasta que n. Esta también es inmediata porque es una serie geométrica, una serie aritmética, donde voy sumando, saco el 4 factor común y otra vez 1 más 2 más 3 más 4, no hay ningún problema. Y efectivamente uno termina, esta corresponde a la suma de n veces 3, esta corresponde a la suma de 1 más n y lo multiplica por 4, y esto, que ya es un poquito más ingenioso, es a lo que vamos ahora a utilizar el criterio que teníamos antes. Es decir, yo voy a expresar la suma de n cuadrado como dos elementos genéricos, uno evaluado en n y uno evaluado en n menos 1. Si uno hace eso, obtiene esto que está acá y por lo tanto puede expresar la suma de n cuadrado como evaluado en n menos evaluado en 0. Y como esta y esta tienen 0 multiplicando, pues es sencillamente evaluado en n y da esto, que es lo que tenemos en este caso. Para terminar, vamos a generalizar ese concepto y vamos a construir una cosa que se llama una serie telescópica. La serie telescópica es el mismo concepto que veníamos por suma por diferencia. Es una serie en donde yo puedo separar, este es el elemento genérico, mírenlo acá, y es exactamente el mismo concepto de suma por diferencia. Si yo tengo eso, pues sencillamente puedo construirme ahora el siguiente. Es decir, yo tengo ahora que mi serie va a ser mi serie evaluado en el primer término menos el límite donde yo tengo al final. Y por ejemplo, esta pudiera ser esa serie. Si yo quiero evaluar la suma de esta serie, vamos a utilizar acá. Si yo quiero evaluar la suma de esta serie, pues sencillamente me doy cuenta que esto que está aquí va a poderse expresar, este es el elemento genérico, y este elemento genérico yo lo puedo expresar como la resta de estos dos elementos. Cuando lo expreso así, efectivamente me doy cuenta otra vez que va a ser este el caso. Y cuando hago eso, pues sencillamente obtengo el resultado como 1. Esto efectivamente fue las conversaciones que estábamos planteando sobre la suma de series, y con esto terminamos. Muchas gracias.